hacerlo solo para pasar el rato. El arte de este pueblo es de otro nivel, murmuró Marcus para sí mismo. Marques, un ingeniero alemán de 30 años, había llegado a los Andes peruanos durante el invierno, no por una chamba específica, sino por un anhelo que llevaba años cultivando en su mente metódica y ordenada. Su plan original era simple: escapar del predecible invierno bávaro y sumergirse en la majestuosidad cruda de los nevados, esas cumbres andinas que había visto en documentales y que le parecían gigantes dormidos bajo mantas de hielo. En Alemania, el esquí era un pasatiempo elegante y controlado, una danza sobre pistas bien mantenidas. Pero las imágenes de los Andes prometían algo más salvaje, más espiritual, una comunión con la naturaleza en su estado más puro. Al aterrizar en Cusco, lo primero que lo golpeó no fue el frío, sino la falta de aire. Cada bocanada era un recordatorio tangible de la altitud, un impuesto que la montaña cobraba por su hospitalidad. La ciudad era una paradoja viviente, cimientos incas de una precisión asombrosa sobre los cuales se erigían iglesias coloniales, todo bajo la atenta mirada de los picos sagrados, los apus, que se recortaban en el horizonte como dientes de un dios olvidado. Fue al salir de la ciudad, en una camioneta que traqueteaba por caminos de tierra hacia el corazón de la cordillera del Vilcanota, que Marcus comprendió la verdadera escala de la nieve. En Alemania, la nieve era un evento, una capa blanca que cubría el paisaje durante unas semanas. Aquí, en la Puna, la nieve no era una capa, era el paisaje mismo. Una inmensidad blanca y silenciosa que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un lienzo de pureza que lo hacía sentir pequeño y reverente. Fue en esta inmensidad donde comenzó a notar las pequeñas intervenciones humanas. A lo largo del camino, esparcidos frente a modestas casas de adobe con techos de paja, vio figuras que al principio le parecieron extrañas. Eran muñecos de nieve, sí, pero no como los que él conocía. Mientras exploraba los alrededores de su albergue, uno en particular capturó su atención. Estaba frente a una casita de la que salía un hilo de humo con olor a leña y a quinoa cocida. El muñeco era robusto, de 2 grandes bolas de nieve compacta. No tenía brazos. En su cabeza, un diminuto chullo tejido a mano, con orejeras y patrones geométricos de colores vibrantes, se inclinaba ligeramente. Una pequeña chalina de lana de alpaca, del mismo color intenso, le abrigaba el cuello imaginario. Sus ojos no eran de carbón, sino 2 granos de maíz morado, y su boca, una sonrisa serena hecha con pequeños guijarros oscuros del río. Parecía un guardián, un ser antiguo y sabio. Marques, con la cámara colgando del cuello, se detuvo, olvidándose de fotografiar. Sintió que no estaba mirando una simple creación infantil, sino un tótem, un miembro más de la familia que vivía allí, hecho con un cariño profundo y un respeto palpable. Continuó su caminata por la pequeña comunidad, y el asombro no hizo más que crecer. Vio otros muñecos, cada uno con su propia personalidad. Frente a una pequeña tienda de abarrotes, había uno que llevaba un poncho en miniatura y sostenía una diminuta zampoña hecha de ramitas. Los peruanos, pensó Marques, infundían su alma y su cultura en cada bola de nieve. Era un humor sutil, una celebración de su identidad que contrastaba con la solemne blancura de la pacha. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Esta gente no veía la nieve como un obstáculo, como un manto frío que traía dificultades, sino como un lienzo para la expresión, para la alegría. De vuelta en el calor de su albergue, con una taza de mate de coca humeante entre las manos para combatir el soroche, Marques sintió una curiosidad imperiosa. Abrió su laptop y comenzó a comparar. La imagen que tenía grabada en su memoria era la del Schneemann de su infancia en Alemania. El muñeco de nieve occidental, popularizado globalmente por la cultura estadounidense y películas como Frozen, era casi siempre una figura de 3 niveles. 3 esferas de nieve, de mayor a menor, que intentaban emular la forma humana, la base robusta como las piernas y el torso inferior, la del medio como el pecho, y la más pequeña como la cabeza. El famoso Olaf era el ejemplo perfecto de esta estructura. El Schneemann occidental era un personaje. Tenía una nariz de zanahoria, ojos de carbón, y brazos de ramas que a menudo gesticulaban. Se le adornaba con un sombrero de copa o un gorro de lana, dándole un aire de caballero o de amigo juguetón. Estaba diseñado para parecer casi humano, un ser antropomórfico con el que se podía interactuar. Se pensaba que podía caminar, como en el famoso cuento americano Frosty the Snowman, donde un sombrero mágico le daba vida y lo lanzaba a una aventura. En cambio, los muñecos que había visto en los Andes eran fundamentalmente diferentes. Su estructura de 2 niveles, sólida y sin extremidades, no buscaba imitar la agilidad humana, sino algo más profundo, más telúrico.
Le recordaban a las estatuillas de piedra que había visto en los museos de Cusco, figuras que representaban deidades o espíritus con formas compactas y poderosas. Se preguntó por el origen de esta forma tan particular. Su búsqueda en Internet lo desvió de las páginas de turismo y lo sumergió en artículos de antropología y cosmología andina. Descubrió que en la cultura andina, el muñeco de nieve no era un intento de replicar a un hombre. Era una representación simbólica de los apus, los grandes espíritus de las montañas que eran considerados deidades protectoras. Su forma robusta y de 2 niveles evocaba la silueta de una montaña, anclada a la tierra, imponente. La ausencia de brazos no era una carencia, sino una declaración. No era un ser de acción física, sino de presencia espiritual, un observador silencioso que mediaba entre el Caipacha, el mundo de los vivos, y el Anampacha, el mundo superior. El muñeco de nieve andino era una ofrenda, un pequeño homenaje hecho con el propio aliento de la nieve. Esta revelación lo conmovió profundamente. El muñeco de nieve que había visto no era solo arte popular, era un acto de fe, un eslabón en una cadena de creencias que se extendía hasta mucho antes de la llegada de los europeos. No tenía su origen en un cuento de hadas, sino en la misma tierra, en la relación sagrada entre el pueblo y su entorno. La conexión no era con una figura religiosa lejana, como el Dharma budista que había leído que inspiraba a los muñecos de nieve japoneses, sino con la geografía viva y palpitante que lo rodeaba. Su investigación lo llevó a comparar esta tradición con las de otros países andinos. Encontró fotografías de muñecos de nieve en las alturas de Bolivia y Ecuador, y aunque variaban en los detalles de sus atuendos, compartían la misma forma esencial de 2 cuerpos, la misma presencia totémica. Era una visión compartida, un lenguaje común hablado a través de la nieve a lo largo de la Gran Cordillera. También aprendió sobre la importancia del agua. Para el hombre andino, la nieve en las cumbres no era solo un fenómeno meteorológico, era la reserva de vida. Era el regalo de los apus que, al derretirse con la llegada de la primavera, alimentaría los ríos y canales que regaban los campos de maíz, papa y quinoa. La nieve era la promesa de la subsistencia. Marquez, el ingeniero que descomponía el mundo en fórmulas y diagramas de flujo, se sintió fascinado por esta visión holística. Para él, la nieve era HO en estado sólido, un resultado de la temperatura y la presión atmosférica. Para la gente de aquí, era el poncho sagrado de la montaña, y un muñeco de nieve era una plegaria de agradecimiento. Se dio cuenta de que mientras el Schneemann occidental era un personaje que invitaba al juego, el muñeco de nieve andino era un ícono que invitaba a la contemplación. Mientras navegaba por foros y blogs de viajeros, un nombre empezó a aparecer repetidamente, acompañado de imágenes que le cortaron la aliento: el Festival del Solsticio Blanco de Ausangate. No era un evento turístico masivo publicitado en guías internacionales, sino algo más arraigado, más auténtico. Las fotografías mostraban esculturas de nieve y hielo de una complejidad y escala que desafiaban la imaginación. No se trataba de apilar bolas de nieve, esto era escultura en su forma más pura y efímera. Esto ya no es un muñeco de nieve, se dijo Marquez en voz alta, pasando las imágenes. Esto es una galería de arte a cielo abierto. Las obras trascendían por completo el estilo tradicional. Lo que los peruanos hacían por devoción, o quizás para pasar el rato, tenía la calidad de maestros escultores. La primera imagen que lo atrapó fue la de un cóndor gigante, tallado en un bloque de nieve compactada. Sus alas estaban desplegadas, abarcando varios metros, y cada pluma estaba detallada con una precisión increíble. Parecía a punto de alzar el vuelo desde su pedestal de hielo, una encarnación del espíritu del Anampacha. La textura de la nieve había sido trabajada para imitar la rugosidad de las plumas y la suavidad del pecho. De lejos, uno podría jurar que un ave mítica se había posado en medio del valle. Luego vio una figura humana. Era un inca, de tamaño natural, con su mascapaicha, la borla imperial, y sus orejeras de oro representadas con hielo teñido de amarillo. Su rostro, tallado con una delicadeza asombrosa, no era genérico, tenía una expresión de nobleza y severidad, como si el mismísimo Pachacútec se hubiera materializado para vigilar sus dominios. Era tan realista que Marquez pensó que encontrarse con él de noche en un sendero solitario sería una experiencia aterradora y sublime. ¿Acaso los peruanos aplican su perfeccionismo hasta en la nieve?, murmuró Marquez. Los alemanes eran conocidos por su seriedad y precisión, pero llevar la escultura en nieve a este nivel de detalle era algo que nunca había imaginado. Su búsqueda le reveló más sobre el festival. Se celebraba anualmente coincidiendo con el solsticio de invierno, en un valle sagrado al pie del nevado Ausangate, uno de los apus más poderosos de la región de Cusco. No era solo un concurso de arte,
Era una celebración de la conexión entre las comunidades quechuas y la montaña, una versión moderna de antiguos rituales. Las esculturas no eran obra de un ejército, como había leído que ocurría en el Festival de Sapporo, sino de equipos de artistas y miembros de las comunidades locales. Cientos de personas trabajaban durante semanas, como parte de una minca, trabajo comunitario, para dar vida a estas creaciones monumentales. Una de las esculturas más impresionantes era una representación de la Pachamama. Tenía más de 10 metros de altura. La figura de una mujer surgía de la nieve, y de su manto tallado brotaban mazorcas de maíz, papas, ocas y quinoa. Su rostro era una mezcla de serenidad y poder. Era la madre tierra en su máxima expresión, fértil y generosa. La escultura no era solo visualmente impactante, era teológicamente profunda. «No puedo creer que creen algo tan gigantesco», exclamó Márquez. Había visto festivales de hielo en Europa, pero nada con esta escala y, sobre todo, con esta carga espiritual. Descubrió que también había una categoría dedicada a la fauna andina. Vio fotos de una escultura de una vicuña, tan delicada y esbelta que parecía hecha de porcelana, y otra de un puma agazapado, con los músculos en tensión, tallado en hielo translúcido que brillaba bajo el sol andino. Cada obra era un tributo a la biodiversidad de esta tierra única. Marcus también encontró esculturas que reflejaban la cultura popular. Había una sección dedicada a personajes de los cuentos andinos, como el Ukuku, el hombre oso danzante, mitad humano y mitad bestia, que es una figura central en la festividad del Koilur-Riti. Su pelaje había sido creado texturizando la nieve con herramientas especiales, dándole un aspecto increíblemente realista. También vio una representación del dios Viracocha, el creador, emergiendo de un lago de hielo. Los peruanos, se dio cuenta Márquez, no solo estaban creando arte. Estaban contando su historia, reafirmando su cosmología y celebrando su herencia en el lenguaje universal de la belleza. Era una forma de resistencia cultural, de mantener vivas sus tradiciones en un mundo moderno que a menudo las ignora. Se sintió profundamente conmovido por esta riqueza creativa. No se trataba solo de hacer una escultura bonita, se trataba de conectar el arte con la identidad regional, con la mitología y con un profundo sentido de comunidad. Mientras seguía navegando, viendo imágenes de familias enteras trabajando juntas, de niños llevando agua y de ancianos supervisando con miradas sabias, una idea se apoderó de él. Miró el calendario de su viaje. Por una casualidad increíble, su estancia coincidía con los últimos días del festival. El impulso fue irrefrenable. Tenía que verlo con sus propios ojos. Al día siguiente, Márquez se unió a un grupo que se dirigía al Valle de la Usangate. El viaje fue una experiencia en sí misma. Dejó atrás el vehículo y se unió a una procesión de personas que caminaban por un sendero de montaña. Familias enteras, vestidas con sus coloridos trajes tradicionales, avanzaban con una alegría solemne. El sonido de quenas y tambores resonaba entre las montañas, una música que parecía nacer de la propia tierra. Al doblar un recodo del camino, el valle se abrió ante él. Y lo que vio lo dejó sin palabras. Esto es sobrecogedor, fue lo único que pudo articular. El valle era una galería natural, con el imponente Ausangate, con sus vetas de colores y su cumbre nevada, como telón de fondo. Decenas de esculturas, algunas gigantescas, otras más modestas, salpicaban el paisaje blanco. El aire era gélido, pero la atmósfera vibraba con una energía cálida y comunitaria. Lo primero que vio de cerca fue la colosal Pachamama. Era aún más impresionante en persona. Podía ver los detalles que la fotografía no capturaba, la textura de la piel, las arrugas en las comisuras de los ojos, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las partes más delgadas de la escultura. Observó a un grupo de artesanos, con las mejillas enrojecidas por el frío, dando los toques finales a una escultura de una llama gigantesca. Usaban cinceles y espátulas, pero también herramientas que parecían heredadas de sus antepasados. La concentración en sus rostros, la precisión de sus manos, revelaban un profundo respeto por su trabajo y por el material sagrado que estaban moldeando. «Es para agradecer», le dijo una mujer anciana que estaba a su lado, como si hubiera leído sus pensamientos. «El Apu nos da el agua, la vida. Nosotros le damos belleza. Es una ainos, una reciprocidad». Marcus se dio cuenta de que este festival era la antítesis del consumismo. Era un acto de creación pura. La belleza de estas obras era aún más intensa porque todos sabían que era pasajera. Se preguntó por la mentalidad necesaria para invertir tanto esfuerzo en algo destinado a desaparecer en cuestión de días o semanas. El festival comenzó en la década de 1980, le explicó un joven voluntario.
Empezó como una pequeña reunión de unas pocas comunidades para honrar el solsticio, inspirada en las antiguas celebraciones incas del Inti Raymi. Con los años, creció orgánicamente, atrayendo a artistas de toda la región andina y a un puñado de visitantes curiosos como él. Ahora, era uno de los eventos culturales más importantes de la Sierra Sur, aunque seguía manteniendo su espíritu comunitario y espiritual, lejos del circuito turístico masivo. Se había convertido, junto con el Festival de Hielo de Harbin en China y el Carnaval de Invierno de Quebec, en uno de los grandes eventos de arte invernal del mundo, aunque conservaba un alma única e intransferible. Mientras caminaba, Marcus exploró el área de las esculturas comunitarias. Aquí, grupos familiares o de pueblos pequeños creaban obras más modestas pero llenas de humor e ingenio. Vio una escena que representaba la leyenda del zorro y el cuy, personajes populares de los cuentos andinos. Había también obras que reflejaban la vida cotidiana, una mujer tejiendo en un telar de cintura, un pastor con su rebaño de alpacas, todo hecho de nieve. El ingenio era extraordinario. Se enteró de que cada año se presentaban más de 100 propuestas de la comunidad, pero el espacio era limitado y la competencia, amigable pero intensa. Incluso los ciudadanos comunes participan con tanto fervor, pensó Marcus, maravillado. Comprendió que el festival no era un espectáculo para ser consumido, sino una cultura para ser vivida y creada colectivamente. Entre la multitud, escuchó una mezcla de quechua y español. Vio a un grupo de turistas bolivianos tomando fotos con entusiasmo y a una familia de la selva peruana, abrigados con ropas prestadas, cuyos hijos tocaban la nieve por primera vez con una mezcla de asombro y alegría. «Es la primera vez que vemos tanta nieve junta», le dijo el padre con una sonrisa radiante. «Y ver este arte. Es como un sueño». El festival, se dio cuenta Marcus, era un puente que unía a personas de diferentes culturas a través de la admiración compartida. Conversó con uno de los jóvenes escultores, un estudiante de Bellas Artes de Cusco que volvía cada año para participar. «Al principio me trajo mi abuelo», le contó el joven, con los ojos brillantes de pasión. «Pero la sensación de crear algo tan grande, tan hermoso, todos juntos. Esa satisfacción no se puede describir. La obra se derretirá, sí, pero la experiencia, la amistad, el vínculo que creamos con la montaña. Eso es para siempre. Es un tesoro». Sus palabras resonaron en Marcus, transmitiendo la idea de que el valor no residía en el objeto final, sino en el proceso, en la conexión humana y espiritual que se forjaba. Se alejó hacia una zona más tranquila, donde había talleres para niños. Familias enteras estaban haciendo sus propios muñecos de nieve, y Marcus sonrió al ver la escena. Un niño pequeño, con la nariz moqueando por el frío, intentaba con todas sus fuerzas levantar una bola de nieve, mientras sus padres lo animaban con cariño. Era un momento de pura y simple felicidad familiar. En un pequeño escenario, un grupo de música andina tocaba huaynos. La energía de los músicos, que soplaban sus zampoñas y charangos con un vigor que desafiaba al frío, contagiaba a la multitud. La gente aplaudía y algunos incluso se animaron a bailar, creando una atmósfera de fiesta vibrante y llena de vida. Cuando el hambre apretó, Marcus se acercó a los puestos de comida. El aire estaba impregnado de aromas deliciosos. Dejó de lado la idea de una hamburguesa y se sumergió en la gastronomía local. Probó una humeante sopa de mote, un caldo espeso y reconfortante con maíz gigante, carne y hierbas, que le devolvió el calor al cuerpo. Vio a la gente disfrutar del famoso cuy chactado, y aunque no se atrevió a probarlo, admiró la naturalidad con que formaba parte de la celebración. Finalmente, se unió a una larga fila para comprar un chocolate caliente al estilo cusqueño, espeso, oscuro y especiado con canela y clavo. Mientras saboreaba la bebida, observó el bullicio a su alrededor. Esto también es parte del festival, pensó. No se trataba solo de ver las esculturas, era una experiencia sensorial completa. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que se reflejaban en la nieve. Fue entonces cuando Marcus se detuvo frente a una escultura de hielo translúcido en la zona llamada el mundo de cristal de la Cuocha, el mundo de cristal de la laguna. Eran obras de una belleza etérea, talladas por los cocineros de los hoteles de la región, que aplicaban las técnicas de decoración de alimentos a una escala monumental. Eran figuras de colibríes, orquídeas y peces de los ríos andinos, tan delicados que parecían a punto de romperse. Se quedó allí, inmóvil, mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo límpido de la puna. Y fue en ese silencio, en esa belleza sobrecogedora, que finalmente lo entendió. Entendió la razón profunda por la que este pueblo dedicaba tanto amor y energía a un arte tan efímero. No se trataba de la tristeza de las cosas o la belleza de la fugacidad, como había leído en la filosofía japonesa del mono no aware.
La visión andina era diferente. La impermanencia de las esculturas no era una fuente de melancolía, sino de significado. Para la cultura occidental, obsesionada con la permanencia y la inmortalidad, la disolución de tanto trabajo podría parecer una tragedia, un desperdicio. Pero aquí, en los Andes, la disolución era la culminación del propósito de la obra. Las esculturas eran ofrendas vivas. Cuando la primavera llegara y el sol calentara el valle, se derretirían. Pero no desaparecerían. Se transformarían. Su esencia, el agua sagrada de la Pu, volvería a la Pachamama, filtrándose en la tierra, alimentando las raíces de los cultivos, uniéndose a los ríos que daban de beber a las comunidades. Su final no era una muerte, sino una donación de vida. La belleza no residía en el instante de su existencia, sino en su participación en el ciclo eterno de la naturaleza. Era la manifestación más pura de la Inos. Los creadores de estas maravillas no solo disfrutaban de la alegría del momento de la finalización, sino que valoraban profundamente el proceso, la planificación en comunidad, las risas compartidas, el esfuerzo conjunto. La escultura se derretiría, pero el recuerdo de su creación, el fortalecimiento de los lazos comunitarios, perduraría para siempre. ¡Qué cultura tan increíble!, pensó Márquez, con una emoción genuina. Jugar con seriedad, celebrar lo efímero como parte de un todo eterno, cooperar como un solo cuerpo. Esos eran los valores que sostenían este arte. Al abandonar el festival bajo un manto de estrellas tan brillantes que parecían al alcance de la mano, Márquez rememoró todos los muñecos de nieve que había visto en su viaje. Desde el pequeño guardián con su chullo frente a la casa de adobe hasta las majestuosas esculturas de Lausangate, todos estaban impregnados de la pasión y el espíritu de sus creadores. Los peruanos no trataban la nieve como un simple obstáculo invernal. La transformaban en un medio para crear arte, para contar su historia y para dar alegría y asombro a los demás. Este espíritu, concluyó Márquez, era la verdadera esencia de la grandeza de esta cultura. Cuando vuelva a Alemania, se prometió, no solo les hablaré de las esculturas. Les hablaré de la Pachamama. Y quizás, algún día, volvería a los Andes para maravillarse de nuevo. Perú, como la naturaleza misma, tenía sus estaciones y su belleza en cada una de ellas. Y el invierno, con su nieve, no era una excepción. En medio del frío más intenso, su gente encontraba la manera de celebrar, de crear y de vivir en armonía con su entorno. Su forma de ver el mundo había dejado una marca indeleble en el corazón de este ingeniero alemán. Hay muchos países con nieve en el mundo. Pero pocos la aman con tanta profundidad, la convierten en arte con tanta maestría y la integran en su cultura con tanta alma. El arte de la nieve en Perú era mucho más que un pasatiempo invernal. Era el reflejo cristalino de un pueblo conectado con la tierra, con su historia y con el cosmos. En cada muñeco de nieve, por humilde que fuera, latía el corazón de los Andes. Y ese era un hecho que Márquez nunca olvidaría, una lección que lo acompañaría, como el recuerdo del aire puro de la montaña, por el resto de su vida.